Vamos a meternos de vuelta en la pandemia. Saludo al señor José Pepe Nathanson, mi compañero. ¿Cómo anda, Pepe? Bienvenido. Doctor Dugan, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Estás preocupado? Sí. Bueno, Sí. yo también. Sí. Estamos muy preocupados. Sí, siempre me manejé con responsabilidad, pero en lo personal no temía contagiarme. Ahora sí temo contagiarme. Sí, de verdad. O sea que el nivel de circulación es diferente. ¿Te acuerdas que yo te decía, vos no te cuidás, vos no te cuidás? Sí, Bueno, sí, ahora te sí, cuidás. ahora estoy mucho más paranoico, sí. Bueno, contrariamente al resto de la gente, está mucho más no cuidándose que antes, ¿no? Sí. Pero ayer en el Cohete a la Luna escribió un artículo interesantísimo Daniel Feierstein que toma como base un artículo que ha sido de los mejores sobre el coronavirus, que escribió un ingeniero español que se llama Tomás Puello, que trabaja en Silicon Valley, que ha sido como un gran ejemplo de cómo hay que trabajar. El martillo y la danza. El martillo y la danza. Para decirlo básicamente, que todo el mundo entienda, el martillo es la cuarentena fuerte. La danza es el rastreo y aislamiento de contactos. Así es. Si vos haces una bien, pero la otra mal, fracasás. Por eso yo le hablaba de fracaso a Kant, que bueno, obviamente no quiso hablar de fracaso. Pero yo creo que hay que admitir que en la danza la Argentina fracasó. El martillo fue exitoso. Pero bueno, como no terminó siendo exitosa la danza, vamos a volver al martillo. Vamos a volver a la cuarentena dura. Está Daniel Feierstein con nosotros. Bienvenido, Daniel. Gracias por atendernos. Un gusto. ¿Qué tal? Gracias a ustedes, Pablo. Bueno, yo lo simplifico mucho, así que vos hacés las aclaraciones, pero a ver un poquito de qué va tu artículo tan interesante de ayer en el Cohete a la Luna. Sí, había 2 o 3 ejes que yo quería señalar que tienen que ver con equipos de trabajo en los que estamos transdisciplinarios tratando de pensar estos temas. Esto es con gente que involucra al campo de las ciencias sociales, el sanitarismo, la psicología social. También comentabas, justo iba a comentar un gráfico que pasabas antes en relación a la gente cuando se la detecta llegando ya directamente a las unidades de cuidado intensivo. Pero los 2 o 3 ejes que quería señalar eran, primero, comprender que los fenómenos de salud-enfermedad y de hecho también las pandemias son fenómenos sociales, ¿sí? Que por lo tanto involucran comportamientos sociales y que tienen que ver, cualquier planificación de medidas debe tener que ver con conocer la sociedad en la cual se estructuran esas medidas, ¿sí? Y creo que en ese sentido, vos de alguna manera lo resumías bien. Creo que ha habido, por un lado, un éxito importante en aplicar ese martillo muy tempranamente, que logró una cantidad de efectos muy positivos. El problema de la segunda etapa, que es la etapa de la trazabilidad, es que estaba pensada en lógicas de estados con sistemas de salud, estructuras sociales, formas de organización absolutamente diferentes a la Argentina, y que por lo tanto era un desafío enorme, y es un desafío enorme, pensar en sistemas de trazabilidad para América Latina y para la Argentina, de los cuales no tenemos ejemplos, y hay que comenzar a inventar. Y creo que ahí es donde no se pudo encontrarle la vuelta, y creo que uno de los temas más graves es que se comenzó a entrar en una situación medio errática, en donde es una especie de cuarentena que no es tal. Digo, en el AMBA sí se logró una cantidad de cuestiones en muchos lugares del país, y llegamos a una situación donde hay que repensar esto que planteaba Puello, de que las cuarentenas son herramientas para bajar en los momentos de crecimiento el nivel de contagio, para poder aplicar la trazabilidad. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Efectivamente, como decís, la trazabilidad fue exitosa en aquellos países con sistemas de cibervigilancia muy desarrollados, en China, en Taiwán, en Corea. En Europa en algunos lugares funcionó, en muchos otros lugares fracasó. Hay países europeos con decenas de miles de muertos. ¿Hay alguna experiencia de país del tercer mundo donde esto que necesitamos que funcione en Argentina haya funcionado? ¿Hay algo de lo que podamos usar, de algún otro país latinoamericano, asiático, africano? ¿Dónde podemos mirar? Yo, más que buscar otro país donde realmente los países del tercer mundo no tienen buenas experiencias de trazabilidad, buscaría dentro de nuestro propio país, porque no ha sido todo igual, y justamente Argentina se caracteriza en la región por tener redes de organizaciones sociales que, cuando pudieron articularse con el sistema de salud, esto es, cuando el sistema de salud le dio espacio a esas organizaciones sociales, el efecto en el trabajo con cualquier pandemia y también con el coronavirus ha sido increíble, que es lo que
explica la situación de Rosario. Digo, no hay casualidades, tiene que ver con que hay una historia de trabajo, de articulación de organizaciones sociales con mucho poder territorial con la estructura del sistema de salud. Pero y esto Daniel, tiene que ver... también se explica eso en los pocos éxitos que hemos tenido de no achatar la curva, sino bajar la curva, que fueron los barrios vulnerables. En aquellos barrios vulnerables, que por supuesto tienen una facilidad para este trabajo, que muchas veces están encerrados en ellos mismos, entonces la verdad que es fácil trabajar en un lugar tan delimitado geográficamente, pero cuando fue el detectar, trabajó con las organizaciones sociales, que saben que acá vive ella, que está casada, que tiene 3 hijos, y al lado la vecina es otra que labura acá y qué sé yo, hicieron una trazabilidad perfecta enseguida, y son el único éxito de derrotar la curva, ganarle al virus, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA y en el conurbano. Yo te diría, ha sido éxito solo en algunos barrios, muy limitado y producto de la fuerza de esas organizaciones, pero sí, sin duda, los 2 grandes programas han sido el Detectar y después el Barrio Cuida al Barrio, que ha sido un programa también excelente. El problema, Pablo, es que eso sirve y hay que darle muchísima más apoyo y relevancia, importancia y articulación en los barrios populares. Claro. Pero todavía no se ha diseñado un programa de trazabilidad para los sectores medios de ámbitos como el AMBA, para los cuales no te va a servir eso. Pero en los sectores medios, Daniel. Pensar sociológicamente, no te va a servir eso porque no es la misma estructura social. Nosotros no tenemos organizaciones territoriales en Caballito, en Belgrano o en Recoleta, que puedan tener el nivel de trabajo que tienen los curas villeros o la Garganta Poderosa en los barrios populares. No, Entonces, de hecho nadie sabe, en los barrios de clase media baja, nadie sabe quién vive al lado, nadie sabe a 10 metros quién está en el edificio, quién vive, quién no vive. Son lugares donde si vos no vas y no desembarcás fuertemente también con gente activa en el caso de que surja un caso en un edificio. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La verdad no hay ningún rastreo, sobre todo en sectores medios y medios altos, se pierde completamente el rastro de las personas infectadas. Nadie rastrea esos contactos, nadie, están abandonados. El cuadro que mostrabas es terrible, que es el que me pasaba estos días Jorge Aliaga, de que la gran mayoría de las detecciones ocurren, de aquellos que llegan a cuidados intensivos, ocurren el día que llegaron o el día anterior. Lo que te está mostrando es que la gente no está ni siquiera denunciando, lo cual es importante para decírselo a la gente, ¿sí? Porque se está poniendo en peligro esperando a que la situación se complique para recién denunciar el caso cuando se complica, porque está saturado el sistema de denuncia, está saturado el sistema de análisis y trazabilidad, pero sobre todo porque tiene que ver con un comportamiento de las clases medias argentinas, con no querer exponerse al sistema de salud, con creer que lo va a poder manejar, con ir a último momento, y ese ir a último momento es una profunda irresponsabilidad para la persona, porque está en mucho más riesgo, pero también para todo el resto, porque en todo ese periodo contagia. Lo que digo, bueno, hay que pensar estrategias para abordar ese problema, digamos, y esas estrategias son sociales, tiene que ver con el rol de la sociología de la salud para pensar cómo pensar formas, no se definen en un laboratorio, no es un test, no es una vacuna, son formas de pensar. Ahí es donde los médicos fallan, porque no tienen ese conocimiento. Es que creo que ese es el problema, ha sido un problema histórico en los procesos de salud. Digo, no es el coronavirus, es el Chagas, es la tuberculosis, es el sarampión. Esto tiene que ver con cómo pensar al proceso de salud-enfermedad como un proceso complejo que involucra una cantidad de elementos, de los cuales los elementos médicos son uno de ellos, y son el último, que tiene que ver con la lógica de la urgencia, cuando la persona ya llega a esa unidad de cuidados intensivos. Pero creer que lo íbamos a resolver con respiradores, primero no tenemos manera por la estructura de salud argentina, pero además el corte hay que darlo mucho antes, y ese corte mucho antes tiene que ver con estrategias vinculadas a cómo transformar los comportamientos y a cómo trabajar en una trazabilidad tomando en cuenta esos comportamientos. Gracias, Daniel, excelente el artículo, interesantísimo, muchísimas gracias. ¿Cómo esto nos plantea la necesidad de rearmarnos socialmente, ¿no? Yo pienso en los edificios donde no se conoce la gente que vive arriba de otra, y en un caso como este sería fundamental conocer, estar informados. A veces no tienen ni un grupo de WhatsApp entre ellos, ¿no? Sí, ahora, lo que me parece que es interesante, Pablo, de todas las cosas que decía Daniel, que son muy interesantes, que es
no hay antecedentes de esto. O sea, porque el primer mundo tiene una lógica incluso de distribución del hábitat completamente diferente. Sí. Las sociedades asiáticas con la cibervigilancia, completamente diferente. Los países de América Latina fracasaron. Sí. Brasil está peor. O sea, los países con los que nos podemos comparar fracasaron todos. México está peor, Estados Unidos está peor. Entonces, ¿de dónde podemos aprender? Ese es un poco el punto. Estamos arando en un suelo para mí hay que aprender absolutamente inédito. de lo que pasó en los barrios vulnerables. Esa es la enseñanza. Pero vamos a los